Hola, buenas tardes a todas, todes y todos. Nos encontramos nuevamente en un nuevo programa de educación en derechos humanos para el Chile actual, un programa realizado colaborativamente entre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos de Chile. Mi nombre es Francisca Dávalos, pertenezco a la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos y estoy aquí moderando junto a Adolfo Ramírez. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Del Museo de la Memoria. Hola Francisca, acá nuevamente en un programa y maravilloso de estar junto a tremendos invitados. Exactamente, tenemos dos grandes invitados internacionales para que vean el carácter de este programa. Le damos la bienvenida en primer lugar a Néstor Mancini. Él es licenciado y profesor en comunicación social, especialista en educación en derechos humanos, es docente e investigador en las universidades nacionales de Quilmes y de Avellaneda, de Argentina. Integra el Centro de Derechos Humanos Emilio Miñone de la Universidad Nacional de Quilmes y es representante de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos en Argentina, miembro fundador y actual coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos, Red LACED. También tenemos invitado a Matías Penos, quien es licenciado y profesor en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, magíster de Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de San Martín, diplomado en Educación en Derechos Humanos y se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes. También es integrante del Centro de Derechos Humanos Emilio Miñone y parte de la Red LACED, como veníamos diciendo. Hola Matías, hola Néstor, ¿cómo están? Queríamos saludarlos primero. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, me sumo al agradecimiento y es un placer tejer estos encuentros con compañeras y compañeros del hermano país de Chile que seguramente nos ayudarán a problematizar mejor nuestro enfoque en educación en derechos humanos. Muchas gracias Néstor y Matías. Y bueno, la invitación que hacemos a ellos y a través del Red LACED se vincula obviamente con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue ayer, el 10 de diciembre, y que da cuenta del día en que la Asamblea General eh, toma, digamos, o consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, fue un día importante en Chile, ya que hubo agitación nacional por la libertad de los presos de la revuelta, y además fue en Argentina, fue el debate, al menos en la Cámara de Diputados, sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene media sanción y pasa a Senado. Así que en ese contexto, y un poco para hablar sobre esta relevancia de fortalecer una cultura de los derechos humanos, no solo a nivel nacional, sino de forma latinoamericana, digamos, invitamos a Matías y a Néstor. Entonces, la primera pregunta que les queríamos hacer para que nuestra audiencia pueda contextualizarlos es si nos pueden hablar de qué es la Red LACED, cómo surge y qué actividades o qué acciones desarrollan o han desarrollado. No sé quién quiere comenzar, Néstor, y después puede seguir Matías. Bien, ¿te parece, Matías? Sí. Entonces, contarles que la red es un poco el resultado, por un lado, de una apuesta que desde la Universidad Nacional de Quilmes, desde el Centro de Derechos Humanos, iniciamos allá, o por lo menos casi Matías y mi caso, desde 2003-2004, junto con quien entonces estaba como directora del centro, Luisa Ripa Alsina, tomando un poco la posta de lo que la UNESCO venía reclamando, un decenio para la educación en derechos humanos. De hecho, ya van varios decenios que sigue convocando la UNESCO porque los desafíos todavía siguen siendo bastante grandes. Es así que nosotros, a partir de las investigaciones que hemos tenido y seguimos manteniendo continuamente desde aquel momento, casi siempre en torno al tema de educación en derechos humanos, nos dimos eventos cada 2 años que le llamamos coloquios. Coloquios que entonces nos
permitieron, a partir de algunos programas que el Ministerio de Educación o la Secretaría de Políticas Universitarias en nuestro país tienen, poner en marcha alguna articulación de trabajo investigativo, por ejemplo, con colegas de universidades de Brasil. Entonces, más o menos 2011, 2012, podríamos nosotros decir que empieza embrionariamente, esa era la palabra que quería decir, esta red que, si ustedes ya sacan cuentas, el año que viene o el siguiente estaría celebrando sus primeros 10 años de vida y que nos ha permitido crecer en este momento con unas más o menos 40 universidades a lo largo de la América Latina y el Caribe que están formando parte, como así también miembros personales, que son las dos figuras que en el estatuto de la red nos permite. Y no solamente universidades, por supuesto, también institutos u organismos, en algunos casos estatales, en otros casos no gubernamentales. De hecho, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile es un gran aliado, con ellos hicimos uno de los coloquios en su momento, o también el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, para mencionar algunos. Y entonces nosotros nos hemos, por supuesto, consolidado mucho a través de los coloquios cada 2 años. Hay un muy rico, me parece, video que ustedes estarán observando ahí a través de la pantalla de sus celulares o del monitor de su computadora, que en la página hacia su derecha, bien arriba, tienen un video institucional que reúne un poco las voces de buena parte de los referentes de la red de distintos países. Está, por ejemplo, el querido Abraham Magenzo, entre otros, allí en el video, y que es un poco la expresión en torno a lo que entendemos todos sobre la educación en derechos humanos y los desafíos que tenemos. Desafíos que por supuesto son crecientes y sobre los cuales como red hemos ido tratando de asumir algunos, en algunos casos trazando colaboraciones, ya sea en investigaciones, también en producción de publicaciones, eh, simplemente como para hacer un breve paseo, como son las páginas institucionales, nos definimos quiénes somos, ustedes verán una buena cantidad de logos, faltan probablemente algunos, pero de todas las casi 40 universidades que están o organizaciones. Información sobre los coloquios. De hecho, hasta no hace mucho, nosotros en 2019 deberíamos haber estado celebrando más de 400 personas en Antofagasta, el octavo coloquio latinoamericano, que tuvo una versión, diríamos, muy reducida, no se pudo llegar a concretar como lo deseábamos. Bueno, por toda la situación que nos dolió, no solamente mucho más a ustedes, por supuesto, pero que nos dolió a toda América Latina, pero que nos tiene felices con todo lo que han protagonizado este año y todo lo que se sigue protagonizando en Chile, inclusive con lo que ha sido ahí bueno, la votación para que ustedes puedan ir hacia una buena asamblea constituyente, ¿no? Entonces es la red la que se va consolidando y va avanzando también en algunas otras áreas que nosotros pretendemos se profundicen. Le damos muchísimo lugar y es muy visitado el sitio que tiene que ver con todas las publicaciones que cada uno de los miembros de las instituciones nos hacen llegar. Es también nuestra página un lugar a donde llegan una buena cantidad de solicitudes de ingreso. De hecho, decíamos antes de iniciar el evento, nuestra compañera Victoria Flores de la Universidad de Antofagasta nos acaba de compartir lo que es la publicación que han dado a luz en estos días, Sociedad Civil y Universidad, un camino recorrido por los derechos humanos, pero bueno, desde Costa Rica, es decir, todo lo que tenga que ver con publicaciones que den cuenta, por supuesto, de la temática de los derechos humanos, de la educación, y una nutrida
y enorme agenda. Por supuesto, hoy promocionamos la invitación que ustedes nos hicieron llegar, pero allí todo lo que nos llega. Ayer estuvimos también aquí conmemorando y celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos a través de la red nacional de la que formamos parte tanto Matías como yo como representantes por la Universidad de Quilmes. Bueno, como verán, una enorme cantidad y que es muy querido y muy compartido por la mayoría de los miembros. Es una red que por supuesto todavía tiene muchísimo para crecer, pero que va trazando alianzas y que por supuesto pretendemos geográficamente ir dando cobertura a otros espacios de nuestra América Latina y el Caribe, donde, bueno, oportunamente estaremos con algún coloquio. El año que viene, y aquí ya le doy paso a Matías, estaremos con lo que va a ser el 9º coloquio latinoamericano y caribeño de educación en derechos humanos. Esto, por decisión de la mayoría de los miembros en asamblea, se va a realizar en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul de Brasil. Matías. Sí, eh, tal vez sería interesante, ya que la convocatoria se da en el Día Internacional de los Derechos Humanos, analizar un poco en el contexto en el cual se da una red interuniversitaria, que tiene también instituciones, que tiene también a personas, ¿no? Y que un poco marcan los desafíos que estamos afrontando quienes militamos los derechos humanos y pensamos en una cultura de derechos humanos a partir de fundamentalmente el enfoque educativo, ¿no? Entonces, me parece validar que este mundo multilateral que abrió el sistema de los derechos humanos a partir de la segunda posguerra mundial está bastante en crisis, fundamentalmente porque los propios Estados miembros de este mundo multilateral, ¿no? No están efectuando ni llevando adelante estas políticas que ayudan a avanzar en concretar y materializar todo lo que pronuncian estos instrumentos normativos, las formulaciones escritas en derechos humanos. Entonces acá me parece que es donde empiezan a jugar un rol central quienes estamos en lo que podemos denominar la sociedad civil, es decir, la universidad, los comunicadores sociales, las ONGs, ¿no? Y me parece que este camino es bien interesante porque está mostrando muchas veces que ese camino, además, cuando logra articulaciones interesantes con movimientos sociales, es la que está logrando, entre otras cosas, podemos decir hoy en Argentina o ayer, ¿no? En la interrupción de una ley por la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, avanzar con situaciones que por relaciones de fuerza no terminan de ser pendulares, ¿no? Y que en estos movimientos o en estos enmarcamientos, recién estaba hablando de Argentina, pero podemos hablar de lo que está pasando en Chile o lo que está pasando en cualquiera de las otras sociedades latinoamericanas, ¿no? Al menos son los que mantienen una iniciativa. Entonces, de alguna forma, este espacio de la red LACED, ¿no? Nos está permitiendo eso, caminar, aventurar un siglo XXI en el cual la militancia no pasa solo por los organismos públicos o los partidos políticos, sino que más bien esta militancia también se logra en acciones concretas y objetivos concretos desde la sociedad civil, ¿no? El camino no es simplemente utópico, es una realidad, ¿no? Cuando nosotros podemos referenciar lo que también estamos haciendo en paralelo con la Red Interuniversitaria Nacional de Derechos Humanos, y muchas de las cosas que estamos logrando se fundamentan precisamente en esa articulación que va logrando, ¿no? que las políticas públicas levanten esas demandas, esas exigencias, pero que indudablemente tienen impacto en la medida que se combina lo gubernamental con lo no gubernamental. Entonces, en este camino es donde estamos parados y me parece que es fundamental entender que esta organización,
en la medida en que vaya promoviendo estas articulaciones a nivel nacional y a nivel regional, seguramente va a poder avanzar en muchos de estos proyectos regionales de la patria grande que quedaron a medio camino o siempre quedan a medio camino por lo que significan insertarse en un mundo donde hay relaciones de poder que precisamente hacen todo lo posible para que no se desplieguen o no se desarrolle esa integración regional que necesitamos, ¿no? Y para resolver las urgencias, ¿no? Desde la pobreza hasta la desigualdad social, hasta todo lo que tiene que ver con las cuestiones humanitarias que nos están atravesando, ahora el tema sanitario y por qué no también el tema de la prevención criminal, ¿no? Entonces, en ese marco es que todo el proceso que marcaba mi compañero Néstor es que fuimos encontrando espacio y fíjense ustedes que fuimos retroalimentándonos, quiero decir, creciendo en paralelo en las inserciones, pero siempre tratando de sumar compañeros y compañeros que estaban en diferentes lugares. Y bueno, es la esperanza que tenemos, que también esta red que ustedes están conformando y promoviendo de educadores en derechos humanos en Chile, ¿no? Siga creciendo y unidamente, integradamente, para terminar de potenciar y lograr la sensibilidad de quienes están en las políticas gubernamentales, hagan propia los planes de educación nacional. Quiero tomar algo que mencionó Matías en su presentación, pero antes también aprovechamos de saludar a todas las personas que se han conectado a esta transmisión vía Facebook. Les agradecemos su participación y les invitamos, por supuesto, a escribir todas las preguntas que tengan para nuestros invitados a través de nuestra página para después nosotros poder hacérselas llegar acá a través de la conversación. Quería tomar algo que mencionaba Matías, que tiene que ver con esta idea y que precisamente es lo que estamos conmemorando. La crisis de derechos humanos que se vive en el siglo XX da inicio precisamente al sistema de protección internacional a través de la Declaración Universal en 1948. Hoy en día estamos viviendo procesos políticos y sociales en Latinoamérica que de hecho nos han llevado en muchos casos a nuevas crisis de derechos humanos. ¿Cuáles creen ustedes o cuál creen ustedes que es el rol de la educación en derechos humanos en este contexto de crisis sociales y políticas que estamos viviendo en Latinoamérica? Bien, nosotros particularmente no solamente en la red latinoamericana, sino también a nivel nacional, vemos imprescindible algo que no por tal vez ya muy conocido deja de mantener muchísima actualidad. Cuando nosotros vemos, y es más, creo que si recuerdo más o menos de memoria lo que en el video aparece diciendo Abraham Magenzo, nuestro querido eh, compañero ahí de vuestras tierras, dice, ¿cómo puede ser que a veces tengamos funcionarios, que tengamos ciudadanos que supuestamente habiéndose formado, conociendo todo lo que tiene que ver con los derechos, jueguen absolutamente en contra, es decir, desdigan con su práctica absolutamente? Entonces, nosotros creemos, y en eso reaparecen muchísimo en los debates, la necesidad de que el tema de la formación, y ya no decimos tan solo en tal vez los niveles más iniciales de la educación, sino sobre todo también en el nivel superior, tiene que atravesar no como una materia única en todas las carreras, sino tiene que permear los planes de estudios de las distintas carreras de formación, para que la mirada que tengan los docentes que brindan la formación y los estudiantes, que son los que van apropiándose de ese conocimiento, no tengan una mirada que acaso termina resguardada en lo que por lo menos nosotros aquí sufrimos bastante entre 2015 y 2019, con una regresión a aquello que decimos a la meritocracia, ¿no? A una cuestión de que quien accede puede, y porque supuestamente le fue mejor e hizo más esfuerzo en la vida, y el que no accede es porque no hizo esfuerzo y entonces tiene que quedar fuera.
Por supuesto, entendemos nosotros de una manera muy distinta a esa mirada y creemos que hay que fortalecerla para que esa cultura no solamente quede anclada en un mero territorio de enunciación de tal artículo de la Constitución Nacional o tal declaración, imaginemos de los niños, niñas y adolescentes, por decir alguna de ellas, sino que también formen parte de una práctica tanto durante el tránsito por la formación, pero también en lo cotidiano, en los otros ámbitos donde todos los individuos nos manejamos. Y cuanto más cualquier profesional, si hablamos de educadores, hablamos de comunicadores, hablamos de médicos, bueno, podemos hacer un largo listado, ¿no? Así que creemos nosotros que ese es el camino y en eso por lo menos aquí estamos trabajando en este año particularmente, vaya, más allá de la pandemia que atraviesa todo el mundo, hemos podido profundizar bastante en unos primeros acuerdos donde nos, bueno, alientan todos los rectores de las universidades públicas de la Argentina. No tenemos un plan, yo mencionaba hoy en el inicio un plan nacional de educación en derechos humanos, Argentina tal vez vaya hacia eso, pero sí, por ejemplo, se lo acaba de dar hace poco tiempo Uruguay y lo tienen muchos otros países. Creo que tenemos instrumentos que hay que sacarle el polvo, o sacarlos ahí del cajón donde fueron guardados y revitalizarlos, actualizarlos acaso, para que esa formación no quede en manos de si tengo ganas como docente o no tengo ganas de brindar formación, sino que sea parte de una política pública, un poco lo que recién decía Matías, que hacia eso por lo menos tendemos nosotros con nuestra mirada y nuestro trabajo en la red y a la que alentamos, por supuesto. Matías. Sí, en ese sentido me parece fundamental que siguiendo la prescripción del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, que ya va por su cuarta etapa, y que es un poco lo que viene impulsando el sistema de Naciones Unidas, nos parece fundamental que cada país, ¿no?, se apoye en sus antecedentes y su propia forma de identificar esta cultura de derechos humanos, ¿no? Entonces, en América Latina sabemos, ¿no?, que muchas veces desde el plano de la educación no formal, han llegado muchas respuestas que el sistema, por desconocimiento o por obstaculizar estos enfoques, no ha permitido. Entonces me parece que hay que recuperar esos trayectos. Creo que desde la universidad pública fundamentalmente hay mucha tradición respecto a lo que es la extensión universitaria o el vínculo comunitario. Y bueno, ni hablar desde Paulo Freire a esta parte, de la educación popular, que también en Chile tuvo uno de sus capítulos más interesantes a la hora de poner en práctica estos discursos que se terminan consustanciando con un enfoque que problematiza la realidad en términos de pensarla críticamente y transformarla fundamentalmente. ¿Y por qué queremos transformarla? Porque básicamente es muy injusta esta sociedad, cada vez es más injusta, cada vez hay más urgencias, sea por la pandemia o por antes de la pandemia, pero la realidad es que siguen siendo tan urgentes como hace una buena parte a este tiempo las situaciones de emergencia. Y si no resolvemos estas cuestiones, seguramente la calidad de nuestro proyecto de vida va a debilitarse, va a verse afectada a mayor cantidad de población. Entonces, me parece que esa tradición es la que tiene que empezar a construirse y a encontrar los caminos no solo desde una voluntad porque se baja de abajo hacia arriba, ¿no? De arriba hacia abajo, perdón, desde una política pública, sino también de cómo se va construyendo. Y nosotros damos testimonio de este enfoque o esta postura desde simplemente como docentes de una universidad, que muchas veces tenemos a cargo un montón de acciones bajo nuestras actividades que mezclan la investigación, la docencia, la extensión universitaria, la cooperación internacional, pero que en definitiva constatamos que podemos avanzar si hay una voluntad militante
de transformar esa realidad. Y eso es un poco, me parece que debe ser nuestro camino para avanzar en este plan de educación nacional que en algún momento debe ver la luz, ¿no? Muchas gracias, Matías. Muy interesante estas reflexiones sobre los vínculos entre las universidades, retomando el rol público de las que son públicas, evidentemente, su vínculo con los movimientos sociales y con las políticas públicas. Antes de pasar a la segunda pregunta, queríamos mandar un saludo a quienes han dejado saludos en el Facebook: Leti Rodríguez, Isabel Plaza, Claudio y Victoria Flores. Les manda un gran saludo desde Antofagasta a Matías y Néstor. Y bueno, comenta que la red es un espacio de trabajo colaborativo que reúne sentires, saberes, pensares latinoamericanos por la lucha permanente de una educación en derechos humanos en todos los ámbitos. Muchas gracias, Victoria, por tu comentario. Victoria también es parte de la red de equipos de educación en derechos humanos. Queríamos consultarles precisamente, retomando un poco esto de el avance a través de la militancia en derechos humanos, ¿cuáles consideran que han sido las principales trabas para el desarrollo de la educación en derechos humanos en la región fundamentalmente? Bueno, creo yo que, a ver, aquí habría varios aspectos a considerar. A veces nosotros solemos decir que nos miran un poco raro a los argentinos porque uno ve que el panorama de lo que es la educación, no solamente la educación superior, pero para no extenderme tanto, está fuertemente concentrado en la gestión privada en la mayoría de los países de la región. Y aquí, por lo menos desde Sarmiento, o sea, les estoy hablando casi desde los periodos post-independencia para aquí, con nuestros más y nuestros menos, hemos construido una tradición en torno a la gestión pública. La educación pública es gestionada en un 80% por lo menos del total de propuestas educativas que hay en lo público, en el Estado, ¿no? Y entonces eso hasta el día de hoy para nosotros es un valor que no se canjea, no se abandona, no se negocia y que nos ha permitido y nos ha hecho salir a la calle en numerosas ocasiones. Desde la vuelta a la democracia ni que hablar. Y ayer, por ejemplo, recordábamos cómo también nuestras universidades públicas, y seguramente lo tienen en todos los países, tienen y hemos estado recordando a tantos docentes o estudiantes que fueron detenidos, desaparecidos durante las últimas dictaduras, pero que también tiene que ver con estos cambios que hemos venido sufriendo en torno a esas primeras etapas de lo que hoy llamamos neoliberalismo, o ya no sabemos cómo llamarlo a este mundo tan desproporcionado, donde unos pocos quieren seguir teniendo casi todo y la mayoría tenemos cada vez menos. Y en ese marco entonces creemos nosotros que el tema de cómo nos atraviesa esto tiene que ver también cómo nuestro lugar, el que ocupamos en la sociedad, lo protagonizamos o solamente lo dejamos en el terreno de la enunciación. Muchas veces lo discursivo, por supuesto, va mucho más rápido. Suelo decir yo que nos apropiamos muchísimas veces y vamos muy a la par de todos los términos nuevos que aparezcan, ¿no? Entonces, hoy de hecho aprendí uno nuevo en otra reunión más temprana que estuvimos, mapaternidad, que en una organización que se está dando por Colombia o por allí, le han decidido mencionarse. Y uno se ayorna, a veces se actualizan, quiero decir, en los términos, pero en la práctica sabemos que no todo va tan de la mano y tan rápido. En las universidades creo que hemos venido dando pasos para que las universidades rompieran aquella imagen tradicional, un poco alejada de la sociedad y que muy pocas veces y excepcionalmente casi salía de su fortaleza para ir a terreno. Hoy nos encontramos, creo yo, con estos cambios que son realmente mucho más enriquecedores de universidades que están casi en lo cotidiano, diríamos, no solamente o principalmente sí desde los proyectos de extensión, pero no solamente allí, para que estemos entonces
consustanciados y que se nos mire entonces como parte de ese cotidiano. Este año ha sido fundamental. La Universidad Nacional de Quilmes fue uno de los centros de aislamiento que el gobierno nacional y provincial eligió para que allí quienes no tenían situación grave de contagio pudieran recuperarse. Y entonces creo que es eso lo que nos pide a gritos la sociedad, de que nosotros así estén corrientes muy duras, muy democradurizantes en términos de Eduardo Galeano, si me permiten, como son algunas gestiones que hay todavía en este 2019, 2020, etcétera, en la región, no nos haga bajar, no nos haga resignar, no nos deprima, sino todo lo contrario. La red precisamente lo que nos permite es potenciarnos para que aún en los momentos más difíciles podamos encontrar no solamente contención, sino también algunas acciones que seguramente no cambian todo, pero por lo menos ralentan esos procesos de exclusión y de tanta penuria que estamos muchas veces viviendo. Sí, me parece, Francisca y Adolfo, que hay varios obstáculos, ¿no? Que inciden. Yo creo que la cultura de que antes mencionaba Néstor de la meritocracia y esta idea de que cada uno se salva solo a pesar de lo que me rodea o lo que le pasa al que tengo al lado, es una cultura que está muy instalada, ¿no? Que nuestro desafío cuando hablamos de instalar una cultura de derechos humanos tiene que ver con deconstruir estas cuestiones, tiene que ver con deconstruir una forma de concebir la ciencia y el saber que no se construye solo en la academia y mucho menos con enfoques disciplinarios y con enfoques que no hacen más que reproducir ese saber que no tiene nada que ver, que es con nuestra identidad y nuestra región, que es un saber del dominante, ¿no? Entonces, bueno, para deconstruir esto no es fácil, lo sabemos, tenemos en claro quienes militamos en derechos humanos que el cambio se da en las tres instancias, en el cambio normativo, en el cambio institucional y en el cambio cultural, y que entonces, si no se dan las tres cosas al mismo tiempo, o si no se aborda al mismo tiempo estos tres ejes, es muy difícil revertir el contexto, ¿no? Yo voy a mencionar uno solo de los ámbitos, ¿no? Donde a mí me parece que el obstáculo es muy grande y sigue siendo tan vigente y en definitiva termina siempre accionando en función de obturar los caminos de ampliación de derechos y de cambio social y de movimientos populares, que es el rol de las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales, ¿no? Un tema que venimos hablando en América Latina y el Caribe, en todo el continente, desde por lo menos del principio del siglo XXI, y seguimos hablando de la necesidad de avanzar en un modelo de seguridad democrático y en derechos humanos, pero que sin embargo en los hechos no vemos más que hay un cúmulo de situaciones que puede ser que esté enunciado en muchas normativas, pero en los hechos no hay control, no hay forma de auditar estas situaciones. Lo vemos concretamente en lo que pasó en el caso de Chile, de Santiago, casi que escandalosas las imágenes, pero también las vemos en muchas otras imágenes que por ahí no circulan o no tienen la visibilidad de los medios de comunicación, que pasan en lugares fronterizos con determinados grupos en situación de vulnerabilidad, como son pueblos originarios, afrodescendientes, personas migrantes, en donde sabemos que esos grupos son los que concentran, ¿no?, el padecimiento y las violencias de todo tipo. Entonces, bueno, ¿cómo desarticular y desarmar estas cuestiones? Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, ¿no? Y esto es un verdadero obstáculo. ¿Por qué? Porque son estas instituciones que siguen amparando estas prácticas, estos discursos, ¿no? Y que cuando cambia el contexto o el contexto es más favorable para líderes demagógicos o líderes que aprovechan el contexto para salir con todo este reclamo del punitivismo, la demagogia punitiva,
son las que terminan traccionando, ¿no?, todas las fuerzas más conservadoras, más neoliberales, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros no avancemos en ese ámbito, me parece que nos quedamos a mitad de camino, y es necesario que a nivel regional comprendamos la necesidad de avanzarlo. Yo creo que eso está comprendido, pero me parece que no hubo la fuerza suficiente para desbalancear en esa puja de poderes, en la construcción de la UNASUR, en la construcción del Mercosur, ¿no? No hubo una puja de poderes todavía suficiente desde la voluntad de política del Estado para que efectivamente avancemos. Lo que tenemos son simples normativas, simples expresiones discursivas, como hablaba recién Néstor, que suenan muy bien, pero que no terminan avanzando, y que después en la práctica, ante la menor situación de una movilización masiva, aparece la violencia, ¿sí? Y una violencia que a veces es hasta provocada sin pruebas, porque esto no lo podemos probar, porque todos sabemos que la inteligencia ahí funciona, pero sí, digo, son los propios organismos del Estado, ¿no?, que muchas veces, a espalda de las propias funciones públicas, generan estas situaciones de violencia. Entonces, si no aprendemos de estas situaciones, que además ya la hemos vivenciado mucho desde las dictaduras del terrorismo de Estado a esta parte, es difícil que logremos torcer el camino que hemos emprendido hasta el momento, ¿no? Estos son uno de los obstáculos mayores, me parece, sinceramente. Y tomando estos puntos que han mencionado, entendiendo que, por supuesto, nos encantaría que el avance en estas materias pudiera ser hecho de forma más absoluta, pero la realidad materialmente nos muestra que tienen que ser de carácter progresivo. Néstor nos mencionaba la necesidad de la transversalidad y de que, en el fondo, la educación en derechos humanos permeara los currículums académicos de las distintas carreras. Tú, Matías, nos mencionabas la necesidad de este trabajo precisamente con las fuerzas de orden y seguridad para prevenir realmente la comisión de crímenes como los que hemos estado viviendo en el pasado traumático de la dictadura y en este pasado reciente, en los últimos meses. ¿Cuáles creen ustedes que desde la educación deben ser las urgencias a impulsar en términos de derechos humanos? Bueno, si quieren, cambio la dinámica con mi compañero. Adelante. Sí, esas urgencias, un poco lo que te decía recién, ¿no es cierto? A mí me parece que es fundamental que nosotros pongamos en la mesa de debate desde nuestros lugares, como referentes de estos espacios, que además militamos en términos académicos y en términos políticos, pero no de una política partidocrática, para decirlo de alguna manera, sino en términos de que estamos consustanciados con una cultura de derechos humanos y resolución pacífica de los problemas violentos. Entonces, tenemos que ponerlo en la mesa y hacer, o de alguna manera visibilizarle a las autoridades que estas cosas se cambian también con decisión, voluntad política, ¿no? Y también hacerles entender que acá va más allá de la demagogia, y esto corre también para los partidos de centroizquierda y progresistas y de izquierda, ¿no? Porque en esto hay que hacer una autocrítica. Hemos fallado en todo este proceso respecto a estas cuestiones de la formación de las fuerzas de seguridad y policiales, cómo fallamos, para no caer solo con el tema de las fuerzas de seguridad y policiales, cómo fallamos en un modelo de salud hegemónico, en donde los médicos, ¿no?, destratan a las personas, en donde las mujeres tienen un rol claramente inferior en relación a cómo se distribuyen los mecanismos de poder y el acceso a los puestos de poder, y cómo también fallamos en el sistema educativo a la hora también de no adecuar, ¿no?, una currícula o una práctica docente en línea con esto. Lo que señalo en relación a las fuerzas de seguridad y policiales me parece que es más elocuente, porque lo que ponemos en juego ahí es ni más ni menos que la violencia del Estado. Entonces, es el primer lugar donde tenemos que poner el foco. Ahora, eso no quita, ¿no?, como decía antes Néstor, que no pensemos que los ingenieros que son formados
y las ingenieras que son formados de la universidad no tengan que tener una ética profesional que se ajuste a derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, es compleja la realidad. Le paso la palabra a Néstor. Yo creo que, digamos, hay dos o tres cuestiones. A veces los gobiernos, y me remito inclusive a alguna charla que hemos mantenido ayer, un grupo de docentes de institutos de formación de los futuros docentes, mantuvimos una charla con responsables aquí de la provincia de Buenos Aires, que se prestaron un, yo diría, un rico, aunque al mismo tiempo picante diálogo, porque ellos, estos responsables decían, bueno, pero hemos recibido, refiriéndose al gobierno que terminó en 2019, por supuesto, un país que estaba y está todavía bastante maltrecho. Pero hay algunas cuestiones, y en el ámbito de la educación, que exceden a la temporalidad de un gobierno que haya sido muy, por supuesto, muy obturador de muchos derechos, como fue en nuestro caso con el periodo del el expresidente Macri, y que vienen de más lejos. Entonces, nosotros creemos que la democratización de las organizaciones, de las instituciones educativas, tiene que todavía transitarse bastante más y pensar a nivel no solamente de las universidades, sino a nivel país, una política no solamente del corto plazo, donde hay que salir a apagar el fuego, como se suele decir, hay que salir si no hay conectividad en este tiempo de pandemia, hay que salir entonces a lograr esa conectividad para que nuestros estudiantes puedan mantener el ritmo de cursada, entre otros tantos problemas que tienen. Pero también pensar en el mediano y el largo plazo, porque si no siempre estamos nada más que apagando el fuego momentáneo y no pensamos en los posibles incendios que lleguen más tarde. Entonces, en ese plano exige planificación y no solamente una reacción que felizmente nos han enseñado todo el movimiento de mujeres, con su constancia, cómo se ha ido haciendo camino y se ha ido horadando la piedra, como se suele decir, para que en muchos países entonces se tengan que cambiar las leyes, se tengan que empezar a brindar desde el Estado otras garantías, otros goces de derechos. Digo el movimiento de mujeres porque es absolutamente evidente en buena parte del mundo, aunque uno podría hablar también de otras experiencias. Y puntualmente, tal vez, para tratar de responder más de lo puntual, Adolfo, a lo que vos nos consultabas, fresquito, fresquito, aquí está un convenio que se acaba de firmar en este contexto de un gobierno que sí trata de pensar no solamente desde el discurso, sino también en ciertas prácticas vinculadas a derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación firmó un convenio con todo el Consejo de Rectores a propuesta de esta red de la que formamos parte con Matías aquí en Argentina, y que entonces ha permitido formar en estos meses a tutores que el año que viene tenemos la esperanza de empezar con un primer grupo que pensemos son más o menos 30 a 50 docentes multiplicado por unas 50 universidades, de 57 universidades públicas que hay en la Argentina, nos darían la posibilidad de empezar a formar a unos entre 3 a 5 mil docentes, de nivel superior, para que entonces ya la mirada, cualquiera sea la materia que den, como decía Matías, arquitectura, antropología, matemática, literatura, lo que fuere, entonces tenga una mirada que no sea la que tenga el viento que sople cada día, sino que sea parte de ese convencimiento, también de ese conocimiento que los propios docentes muchas veces no tenemos y que tal vez a veces nos acomodamos a no buscarlo. Pero bueno, nosotros decimos aquí tenemos que provocar en clave freiriana, en clave de tantos referentes, Simón Rodríguez, para mencionar otro más lejano que tenemos en nuestra patria grande, y que entonces nos permitan seguir horadando esa piedra, avanzando en la formación de los docentes, de los estudiantes y entonces, por supuesto, augurando días mejores para que nuestras sociedades sean todavía mucho más militantes, mucho más
de estar en la calle, como nos dicen nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo aquí, cada vez que se nos vulnera los derechos. Hola, o sea, perdón. Muchas gracias por la respuesta. Perdón, están tocando el timbre en mi casa. Quería saludar a la gente que ha dejado comentarios. En el Facebook, Miguel Ángel Montalva, Adrián Sergio Maglieri, Isabel Plaza nos comenta efectivamente que en Chile hay un gran problema con cómo se define lo público, ¿no? Y específicamente en la educación, con la privatización que se dio post-dictadura. Y Catherine hace un llamado a la libertad de las compañeras preses por manifestarse. Y hay una pregunta que retoma un poco algo que veníamos conversando sobre las Fuerzas Armadas y la función policial, digamos, etcétera. Pregunta Claudio, ¿qué avances, o si es que tienen avances, o si han desarrollado trabajo en la red en torno a la educación en derechos humanos, pero específicamente de las Fuerzas Armadas y policiales, considerando que es parte de una de las etapas del Plan Nacional, o sea, Plan Mundial, perdón, de Educación en Derechos Humanos? Bueno, contesto yo. ¿Les parece? Primero aprovecho para saludar a las colegas que nos estaban saludando, Isabel, Plaza, Victoria Flores, agradecerle también a Juan Hernández, que en definitiva fue el Juan Enríquez, que en definitiva fue nuestro intermediario para acceder a esta charla. Nosotros a lo largo de los coloquios hemos impulsado, siempre hemos abordado el eje particular de educación en derechos humanos para estas instituciones, casi que como una necesidad. Siempre ha habido ponencias al respecto. Lo cierto es que no es fácil, fundamentalmente, Francisca, porque acá hay buenos, vamos a decir, teóricos y pedagogos, pero el problema es que lo que está faltando en este punto es la decisión de convertir esto en una voluntad política, en una política pública para avanzar en este camino. Entonces, por eso yo antes te mencionaba del recorrido que viene haciendo la OEA, Naciones Unidas, de nuestro propio país a partir de un acuerdo de seguridad democrática. Acá se sentaron las bases para un modelo de seguridad democrático que lo impulsó en su momento una ministra, que fue la ministra Nilda Garré, pero que después en los hechos y en la práctica, por diferentes cuestiones, se tomaron otros caminos y otras decisiones, productos de la urgencia, de lo que fuera, pero es lo que marcaba Néstor, digamos. Cuando uno empieza a pendular con las políticas, digo, cambia de ministros y cambian las políticas, entonces hay como un doble discurso, que eso llega también para los funcionarios que hacen el tema de la seguridad, como nos llegan a los docentes cuando hay un ministro de Educación que cambia el panorama y empieza a hablar del mérito y de que en las clases no se puede hablar de política, por ejemplo, ¿no? como algo que en su momento estuvo sosteniendo la gestión anterior, ¿no? Respecto a determinados casos de resonancia pública. Entonces, estos cambios de política pública, indefectiblemente, es como que revisen, hacen decaer esas voluntades, y me parece que ahí está un poco el desafío, en cómo sostener estas políticas, ¿no? A mí me parece que en ese sentido es fundamental crear lazos, ¿no? Crear lazos con organismos regionales, internacionales, y esto que estamos haciendo entre los países de la región. ¿Por qué? Porque esto trasciende estos enfoques que nos llevan al callejón sin salida de que es una cuestión política e ideológica, defender tal o cual modelo de seguridad democrática, cuando en realidad, digo, todos estamos defendiendo la vida, digo, podemos discutir un montón de cosas respecto al accionar de la vida de las fuerzas de seguridad y policiales, pero no podemos discutir que el valor más importante tiene que ser preservar la vida. Y después analizamos todo lo demás, lo material, el tipo de delito y cómo prevenimos mejor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto que parece lógico,
nos damos cuenta, por experiencia incluso que hemos tenido como funcionarios, que hemos podido aplicar a contexto incluso de policías locales en nuestro municipio de Quilmes, ha sido muy difícil de llevar, de sostener en el mediano plazo, porque después se presta a la confusión y se presta a cierta demagogia política, que también viene como parte de la demanda de la población. Pero bueno, ahí está la labor del estadista y del político que necesitamos, ¿no? Que defienda esto a como de lugar. Por eso es importante sostenerlo desde la militancia de la calle, desde la militancia con organismos que estén organizados y que sean los que ayudan a poner, a sentar en la mesa de la agenda pública el debate de estos temas, ¿no? Otro gran tema es el tema de los medios de comunicación, que bueno, en Argentina tuvo un capítulo más que destacado y que, bueno, a pesar de que hemos logrado la ley, no se ha implementado, increíblemente no se ha podido implementar por los poderes oscuros que hay atrás de estos monopolios mediáticos, que son un poco los que también activan en función de una cultura neoliberal y en función de una cultura de no derechos, que es lo que termina complejizando y no activando estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el panorama que tenemos que deconstruir para avanzar, ¿no? Perfecto. Néstor, no sé si quieres agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta. No sé cómo ustedes son los que manejan los tiempos, así que nosotros ahí queremos ser respetuosos de cómo ustedes tienen previsto los tiempos. Nosotros con gusto no tenemos problema en extendernos, pero ustedes dirán, Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿cómo no? Nos interesaría saber cómo transformar esta memoria trágica y común que existe en América Latina, en materia de derechos humanos, evidentemente, en una herramienta que pueda permitir una real garantía de no repetición. Yo aquí vuelvo a mencionar porque hemos ido aprendiendo de ellas, de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Las universidades hemos ido entendiendo y hemos ido abrazándolas y hay enorme cantidad de reconocimiento, pero también de proyectos y de trabajos y de articulaciones. Por ejemplo, el tema de la identidad, el tema de lo que sigue siendo la búsqueda, por ejemplo, de los nietos apropiados por los dictadores, etcétera, es un trabajo que no ha cesado desde la vuelta a la democracia y en el cual las universidades se han sumado con mucho compromiso para una tarea que es muy delicada, es decir, salir a buscar testimonios de gente que de repente sigue teniendo miedo o no quiere acceder, lo que ha significado la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, es decir, una cantidad de propuestas que las madres, las abuelas y todos los organismos que hoy conforman una mesa más o menos de 14 organizaciones de derechos humanos, el CERPAG, bueno, y tantos otros, que nos han ido enseñando y nos han ido atrapando, atrayendo, y también las universidades ahí estamos articulando con ellos cada vez que no solamente hay que salir a decir basta a la represión, basta a cerrar puertas de acceso a los derechos, sea el de la educación, el de la vivienda, cualquiera, sino que en eso nosotros entonces hemos entendido que las universidades no pueden solamente disputar, debatir, profundizar el tema de los derechos humanos en el aula, sino también en la calle. Así es, salimos muchas universidades, ustedes recordarán, cuando hace cuánto, apenas 2, 3 años, se quiso regresar con la llamada ley del 2 por 1 para que los dictadores volvieran a salir a las calles o se fueran a sus casas a dormir tranquilitos. Es decir, quienes fueron, quienes despreciaron tanto la vida, no pueden irse a sus casas como si nada hubiera pasado, como suelen decir algunos, bueno, lo que pasa es que ya está viejito, es buenito, digamos, esa concepción casi de cuento
¿no? De hadas, que aquí nosotros entonces fuimos entendiendo que ese camino es el que se replica, por ejemplo, con las propias abuelas y madres y todos los organismos en las escuelas, en las charlas, en los debates. Entonces ese trabajo entramado es lo que a nosotros nos permite hasta el día de hoy poder poner freno a tanto, ¿no? Y verlas con sus 90, 92, 93 años en las calles, con los pañuelos en esta anoche, es decir, con el barbijo y con los pañuelos, a Norita Cortiñas, a Estela de Carlotto, a Eve, es decir, a nosotros realmente nos empuja muchísimo. Claro está, no nos hemos querido quedar solamente en lo que a veces por supuesto, luchamos y seguimos manteniendo el tema de memoria y verdad y justicia en términos de lo que ocurrió en la última dictadura. Todos los otros derechos, que a veces los enmarcamos en los DECs, en los derechos económicos, sociales y culturales, pero tantos otros nuevos derechos. Fíjense que ahora ya tenemos que empezar a disputar lo que se venía anunciando. Ya en Wall Street empezaron a cotizar el tema del agua, ¿no? Aunque ya se viene hablando hace, yo diría, 20 años de que iban a venir por el agua, que la tenemos la reserva tal vez más potable aquí en el sur. Entonces, no podemos dormirnos. Todas estas enseñanzas nos tienen que también hacer trabajar, tal vez, por supuesto, no desatendiendo la familia, no desatendiendo lo que tiene que ver con lo cotidiano, más íntimo, pero nos tiene que tener alertas y trabajando constantemente, vuelvo a repetir, con un trabajo que no sea solamente apagar el fuego, sino con un trabajo que exhiba una planificación de mediano y largo plazo. Así que por ahí creo que hay, bueno, un desafío y un camino que no podemos desatender, aunque tengamos estos contextos a veces muy cercenadores de derechos y que ahora parecería volver a soplar un nuevo viento. Bueno, nosotros aquí tal vez esperamos que siga un poco con este soplo que tiene, lo que acaba de ocurrir en Bolivia, que en menos de un año vuelve a recuperar la posibilidad de una democracia más genuina, lo que se vienen dando en varios países, lo que ustedes mismos protagonizaron. Así que yo creo que por ese lado nosotros tenemos que seguir trabajando y caminando juntos. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, me gustaría hacer una pregunta para ambos. Eh, Porque ya hemos mencionado parte de esto. Sabemos que, por ejemplo, el desafío para los actuales educadores es la constante actualización. Sabemos que las nuevas emergencias sociales nos han hecho retomar discusiones en torno a derechos humanos que en muchos casos pensábamos que estaban ocultas, pero ahora nuevamente ya en democracias en el siglo XXI reaparecen y reaparecen incluso con mucha más fuerza. Pregunta para ambos. ¿Cuáles son los desafíos futuros para los nuevos educadores? ¿Cómo ven los próximos años en la educación en derechos humanos? Yo creo que el desafío principal que tenemos va en la línea de de la pregunta anterior. Quiero decir, nosotros sabemos que no hay fórmulas para reivindicar una suerte de memoria o transformar esa memoria trágica en una herramienta que permita no volver a repetir los errores del pasado. Sabemos que no hay una fórmula. Entonces el desafío pasa por construir ese camino. Y ese camino se construye con referentes, al lado de los referentes o las referentes que mencionaba Néstor, mi compañero, en Argentina, pero también seguramente en Chile y en cada país que habita este continente que ha sufrido tanto, ¿no? Y cómo apoyarse en ellos, tiene que ser parte de la forma en que generamos una pedagogía que en algún punto tiene que ser una pedagogía abierta a incorporar matices que muchas veces son de culturas que no necesariamente son las que nosotros transitamos, ni la que nos socializamos. Tenemos que estar abiertos a esos desafíos. Entonces, es un poco tener el espíritu abierto a incorporar
¿no? A no esperar, a no pretender que con lo que muchas veces uno habla en las clases, ¿no? No pretender que con que uno tiene el título del profesor o de la licenciatura se terminan los problemas, sino que recién empiezan, ¿no? Es decir, que lo que uno tiene que aprender en todo caso es la forma en que aborda esos problemas y que esas experiencias tienen que ser necesariamente experiencias sociales, construidas con otros, porque esas formas de organización son las que van a dar respuesta indefectiblemente a los desafíos del presente, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con todo lo que nos trajo el COVID y nos deja el COVID, que tiene que ver con las desigualdades que seguimos transitando y se siguen profundizando, ¿no? Que tienen que ver con un mundo, que lo que decía al principio, un mundo que fundamentalmente ha descreído, empieza a descreer del multilateralismo, entonces no tenemos muy en claro cómo procesar los conflictos a nivel global si los principales referentes, ¿no? hacen todo lo posible para desbaratar ese sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Lo vamos a resolver en la medida en que nosotros sepamos construir caminos, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos reinventando, para no hablar de nada más allá, eh, paso a paso, desde esta red que conformamos de educadores en derechos humanos, ¿no? La verdad que no tenemos respuesta no teníamos respuesta de nada cuando iniciamos, y ese transitar y ese camino también es muy democrático, y eso debe ser otra de las banderas que necesitamos transversalizar, ¿no? La democracia tiene que ser parte componente de cada uno de los ámbitos que transitamos. También las escuelas del siglo XXI. Nosotros seguimos hablando de que, o tenemos leyes que hablan de los estudiantes y los docentes como sujeto de derecho, pero en la realidad estamos lejos de que en las aulas y en las instituciones se transite esta idea. Todavía tenemos mucho reaccionismo, mucha reacción respecto a estos avances. Entonces, en la medida en que no logremos conformarnos como organizadamente para avanzar en estos caminos desde el plano más local, institucional, hasta el plano más nacional y regional, será seguramente más difícil avanzar en esos desafíos. Sumaría dos o tres aspectos a lo que ya me parece ha sido bastante, digamos, explícito Matías. Uno tiene la necesidad, no tan solo como docente, yo diría como ciudadano, de vivir en relación con otros. Esto parece una verdad de perogrullo, pero en tiempos de tanto acceso a tanta tecnología, suelo yo bromear con las estudiantes que se están formando para docentes que muchas veces no conocen lo que ocurre a 3 o 4 cuadras alrededor de ellas o lo que existe. Muchas veces también con el hecho de que el consumo que se hace de lo que tenemos a través de los medios masivos, los corporativos, las redes digitales, que es lo que más se está utilizando hoy por hoy, también tiene un escaso trabajo de análisis crítico. Entonces, creo que tenemos que ahí, tomo algunas palabras que están muy hoy trabajadas y apropiadas desde lo que Falsborda en Colombia, pero también puede ser el mismo Bueventura dos Santos, digo, los sentipensantes, la decolonialidad, es decir, poder también desaprender no solamente ciertos conceptos, ciertas miradas románticas que sobre muchos momentos de nuestras historias nos ha formado la propia escuela, sobre todo la primaria, la secundaria, sino también entendernos que no podemos aislarnos, no podemos decir, bueno, porque supuestamente estamos en un momento de inseguridad, me encierro más en mi casa, no me relaciono ni siquiera con los amigos que habitualmente, digo, necesitamos fortalecer digamos, esa materia nuestra
que tiene que ver con que lo que siento no termine solamente en una expresión de un insulto en voz alta, de una rabia en voz alta, sino que eso sea trabajado, sea debatido, charlado, inclusive hasta compartido desde las angustias con otros, para desde allí poder entendernos que formamos parte, nos guste o no, de una sociedad, que en esa sociedad tenemos que jugar un papel, no importa la profesión que tengamos, y que no hay muchísimas maneras que sean respetuosas del otro. El respeto tiene que ver con lo que nos hemos sabido dar como sociedades. Actitudes, prácticas, leyes, por supuesto, que ayudan a ordenar y que en ese marco entonces no da lo mismo volver a ciertos usos y costumbres como son aquellos refranes que casi siempre tienen tendencia conservadora. Es decir, bueno, si a mí me hicieron esto, yo le voy a devolver con la misma moneda, ojo por ojo, diente por diente. Digo, desmitificar, decolonializar muchos de los saberes populares, pero también sistemáticos, académicos, que todavía necesitamos seguir revisando, por supuesto, y enriqueciéndolo con nuevos conocimientos. Por allí creo que también va los desafíos. Esperamos responder algo, por supuesto que no tenemos, como decía Matías, todas las respuestas, así que por favor no lo tomen como que tenemos todas las respuestas. Ofrecemos algunas, seguramente hay muchas más. Muchas gracias, Néstor y Matías. Y bueno, estamos ya finalizando este programa, un nuevo programa de educación en derechos humanos para el Chile actual. Solo quiero comentar rápidamente que en los comentarios del Facebook del Museo de la Memoria, saludar a Victoria nuevamente, que dejó unas preguntas, pero lamentablemente no podemos responderlas. Claudio también dejó una, y saludos de México, de Laura Castellanos. Recordarles también que esta conversación queda grabada en el Museo de la Memoria, también fue retransmitida por el Facebook de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos. Y nuevamente agradecerles, Néstor y Matías, por su tiempo, su disposición, y sobre todo por su militancia en torno a los derechos humanos, que es más que nunca necesaria en este contexto de desigualdad y bueno, ahora de pandemia, que ha develado, al menos en Chile, la fragilidad del sistema capitalista neoliberal. Adolfo, no sé si quieres comentar algo también. Sí, o sea, agradecer por supuesto a Matías y Néstor por esta conversación. Creo que uno de los puntos que más de lo que me quedo de esta conversación es precisamente la necesidad de que este camino sea democrático, que sea un camino que se vaya construyendo de manera colectiva y de manera horizontal. Agradezco su experiencia que fue transmitida a través de esta conversación, y creo que claramente estamos transitando por la misma senda, y por supuesto que estos esfuerzos tienen que ser de manera colaborativa, y para eso, entendiendo la realidad común que vivimos en Latinoamérica, estos procesos de redes entre distintos países, entre distintas personas que militamos en los derechos humanos, creo que es fundamental. Así que agradecido de poder haber participado de esta experiencia justo en nuestros dos grandes invitados. Bueno, gracias Bien. a ustedes y bueno, desear, seguimos muy atentos, creo que no solo los argentinos y los argentinos, sino toda la región, de cómo también ustedes van construyendo desde esa misma horizontalidad una nueva sociedad. Creo que todos estamos acompañando, todos y todas estamos acompañando ese proceso con la misma esperanza y la misma militancia que también el pueblo chileno está poniendo en esas acciones. Así que el mejor de los deseos para estas fiestas y para el año que viene. Gracias Francisca, gracias Adolfo, y por supuesto nosotros también aprendiendo de esta vuelta de página que ustedes, bueno, también como nos ha llevado a nosotros tanto tiempo, están dando. Así que, y también agradecidos a todos los que nos han enviado saludos. Muchísimas gracias, y quedamos trabajando desde aquí junto a ustedes y a tantos otros hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Gracias, y los últimos les dejamos invitados a todos el próximo viernes al mismo horario, mismo canal, un nuevo programa de educación en derechos humanos para el Chile actual. Nos vemos. Chao, chao.